Buenos días. Bienvenidos a esta sesión informativa de vacunación COVID-19 para personal del Servicio Murciano de Salud. Soy Ángel Baeza, director gerente del Área 1, Hospital Clínico Universitario de Virgen de Arisaca. Bienvenidos a todos los que os encontráis aquí en el salón de actos y a todos los que nos siguen por videoconferencia. Paso la palabra al director gerente del Servicio Murciano de Salud. Buenos días. La verdad es que el gerente ha sido esa transición. Yo pensaba que iba a decir algo más, pero directamente. Bueno, primero disculpar el retraso. Ha sido responsabilidad mía. Venía en una reunión y me ha pillado un atasco, con lo cual los que estáis aquí estaban más o menos, pero los que estáis conectados han sido 15 minutos de demora y os pido disculpas. Estamos en uno de los momentos más importantes de esta pandemia y yo creo que todos somos conscientes de esta situación. Llevamos 9 meses muy duros, muy difíciles, muy complejos, nos quedan todavía meses por delante de mucha complejidad, pero sin duda en este momento estamos convencidos que esto va a ser un cambio de inflexión absolutamente de lo que nos está pasando hasta ahora. Y nos va a salir bien. Nos va a salir bien porque hasta ahora lo estáis haciendo muy bien. Yo creo que está haciendo un trabajo extraordinario desde el punto de vista de toda la organización, el esfuerzo que se está haciendo. Y ahora tenemos un reto que tenemos que vacunar de manera totalmente diferente a como lo habíamos hecho hasta ahora. Por 2 razones esenciales. Porque cambiamos el grupo de población, porque lo vamos a sistematizar y ahora os lo van a ir planteando cómo se va a hacer. Y es muy importante que cumplamos las cosas como se han planificado, porque es crítico que el sistema sepa que estamos trabajando con absoluta coordinación y planificación. Y eso es una manera distinta, completamente distinta como habíamos hecho hasta ahora las cosas. Y un segundo elemento que es crítico. No tenemos todas las vacunas que queremos el primer día. Y esto es un mensaje determinante. Vamos a tener que diferenciar, vamos a discriminar, vamos a ser equitativos. Es decir, aquellos que más necesitan son los primeros que van a tener que ser vacunados. Y nosotros y vosotros sois un poco los ejes de esa intervención. Ya nos gustaría tener 1,5 millones de vacunas, 3 millones de vacunas en este momento en el almacén, pero no es así. No es así. Nos van a llegar un puñado, no sabemos muy bien cuándo nos vaya el siguiente puñado, no sabemos muy bien cuándo nos vaya el siguiente. Vamos a tener además vacunas diferentes, muy parecidas, y ahora os lo explicarán, pero van a ser diferentes. Hoy nos vamos a centrar en la que tenemos, en la que nos va a venir los próximos días. Pero eso va a ser muy importante, porque es la primera vez en la historia que nos enfrentamos a esta situación. Otra vez, la primera vez en la historia, al menos en nuestra historia. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí pasamos los 100 años. Ninguno hemos vivido la pandemia de manera parecida. De la historia, lo dice también porque entonces no había vacuna, decía Jaime, no habíamos tenido nunca. Y esto es especialmente importante. Fijaros, son 2 elementos críticos. La equidad, muy importante, tenemos que proteger la equidad. Ese es un reto que tenemos absolutamente. Y segundo, la poca disponibilidad de vacunas, que tendremos al final, la poca disponibilidad de vacunas. Y todo eso lo conviviremos con la pandemia. Tenemos que hacerlo con lo que sea. Esta sospechosa tercera ola que todos estamos asustados, porque si nos viene, pues nos llegará o no nos llegará en enero, nos tenemos que preparar, pero tenemos que hacer. Pero la vacuna se convierte en una de las acciones prioritarias. Y hay una serie de profesionales que sois determinantes. Es determinante salud pública. Yo creo que tenemos una fortuna extraordinaria porque ahora mismo Jaime, y dejadme que le eche unas flores, la persona que tenemos a cargo de todo el dispositivo en salud pública, su dirección, su historia está vinculada a las vacunas, lo cual eso nos da una enorme garantía científica de cómo organizar las cosas y cómo hacerlo. Y luego, los profesionales de enfermería, que vais a ser nuestra arma fundamental de intervención, como lo estáis haciendo en todo este proceso, pero sois especialmente relevantes. Los médicos acompañaréis, pero ya sabemos dónde está, cuando hablamos de vacunar, dónde están los elementos, ejes fundamentales. Por tanto, transmitiros esos 2 mensajes que son muy importantes, que los tenemos que recordar, que vamos a tener tensiones, pero tenemos que ser capaces de afrontarlos y resolverlos. Porque esto, en los próximos días, van a ser inciertos. Pero nuestra responsabilidad, todos, es resolver esa incertidumbre. Gracias de verdad, como tantas veces os hemos querido transmitir. Esto está siendo un momento muy complejo, muy difícil, pero todos, gracias a todos, estamos, yo creo, afrontando con gran fortaleza y estamos respondiendo a lo que la población nos pide. Creo que ya pasamos a la acción directamente, ¿verdad? Ya no tenemos más protocolo, pues pasamos a la acción de los que nos tienen que explicar lo que nos tienen que explicar. Y feliz Navidad, ya sabéis, con mucha prudencia. Nos bajamos a la... Vas a empezar la presentación. Sí. Con el micrófono.
Sí, habla por aquí también para que te oigan aquí. Vale. Y comparto pantalla. Vale, entonces esto lo único que se te va a quedar una ventanita aquí. Espera. Esta ventana se te va a quedar constantemente, ¿vale? Pero si quieres la dejo aquí. Y nada, ya está. Ok. Bueno, pues muchas gracias por la presentación y pasamos realmente a ver, yo creo que desde el principio, yo lo comentaba con los compañeros de preventiva que están aquí, realmente los ensayos clínicos de estas vacunas, algunos los hemos seguido como si, yo personalmente no tengo hijos, pero como si fuera un embarazo. Recuerdo perfectamente que me estaba bañando en la playa y pensando, mañana empiezan las fase 3 de los ensayos clínicos de Pfizer y de Moderna. O sea, realmente esto, el que haya ido tan bien es una cuestión en el que ha influido mucho la tecnología, mucho los recursos y también un punto de suerte. Cuando se empezó a plantear el tema de las vacunas COVID, había muchísimos interrogantes, como sigue habiendo muchos interrogantes, aunque algunos están empezando a resolverse, ¿no? En primer lugar, ¿cómo se comportaba la inmunidad natural frente al virus? Una de las cuestiones claves a la hora de desarrollar una vacuna es si el sistema inmune es capaz de vencer una infección o no lo es. Una de las mayores dificultades para conseguir la vacuna del VIH es que precisamente el sistema inmune no consigue vencer por sí mismo el VIH. Entonces, esta es una de las cuestiones importantes. Aquí jugábamos a favor. Una de las cosas que dicen los científicos reputados es que es un virus relativamente fácil de conseguir una vacuna. Y eso es de las pocas cosas positivas que tiene este virus. ¿Cuál era la selección del antígeno adecuado? Pues en parte venía el trabajo ya hecho. Y lo vamos a ver a continuación. Había desarrollo preclínico en modelo animal anterior con el virus del SARS, el del año 2003. Una de las cuestiones también muy importantes en vacunas, ¿cuál es el título de anticuerpos que nos protege? El parámetro subrogado de protección. No lo teníamos y seguimos sin tenerlo. ¿Y cómo se puede hacer para acelerar el proceso de investigación y de desarrollo de la vacuna? Lo vamos a comentar brevemente. El modelo pandémico frente al tradicional, las múltiples plataformas de producción y tener unas instalaciones preparadas para la fabricación. Bueno, este es el virus, lo conocéis, la espícula del virus. La mayoría de las vacunas, prácticamente todas las que están en desarrollo, están dirigidas como antígeno a la proteína S de la espícula del virus, que es el objeto principal de los anticuerpos neutralizantes después de la infección natural. Estos anticuerpos bloquean la entrada del virus en la célula y, por lo tanto, impiden la infección. Lo primero de todo, ¿cómo se ha podido conseguir tan rápido? Yo creo que es de las cuestiones más claves que tienen los profesionales, especialmente toda la población, pero los profesionales también, y yo creo que esa es una de las partes más importantes que todos tenemos que tener claro, porque realmente de lo que nosotros digamos va a depender la confianza de la población. Esto es un artículo que se publicó en el New England allá ya por marzo, que ya parece lejos, pero es marzo simplemente, de cómo se podía hacer el modelo pandémico frente al modelo tradicional. El modelo tradicional, pues lo conocéis todos, fase preclínica, después fase 1, se esperan los meses subsiguientes en lo que se evalúa, meses, años, a fase 1, si todo va bien, se pasa a fase 2, se tarda el tiempo que haga falta, etcétera, ¿no? Mientras que el modelo pandémico todo se hace en paralelo, y lo vamos a ver un poco a continuación. La investigación académica previa, toda la fase preclínica, estaba en parte muy desarrollada porque hay que tener en cuenta que no es el primer coronavirus que nos ataca en las últimas décadas. Tuvimos el SARS y tuvimos el MERS, con lo cual había una parte importante de investigación hecha en la parte académica, en la parte preclínica. En la fase preclínica de lo que es la vacuna como tal, se redujo únicamente a 2 meses. Ha habido vacunas que han tenido modelos animales y, en general, con el SARS había modelos animales. El antígeno, además, estaba seleccionado porque realmente ya de los prototipos que hubo de vacunas del SARS se sabía que la espícula era el objeto principal antigénico para dirigir las vacunas. Con lo cual, toda esa fase que a veces tarda años, muchos años en conseguirse, digamos que se aceleró extraordinariamente. Y luego, los ensayos clínicos, los fase 1, 2 y 3, realmente ha sido una cuestión de irlos haciendo en paralelo. Se comenzó el 17 de marzo, estamos hablando siempre de las vacunas que vamos a usar en Occidente, porque China y Rusia, sobre todo China, va por otro lado, sus vacunas no nos van a llegar a nosotros de momento, ¿no?
Se empezó el 17 de marzo con el ensayo clínico en fase 1 de Moderna y con muy poco tiempo se reclutó la población, ya sabéis, aproximadamente un centenar de personas. En el ensayo clínico fase 2 se aumenta la muestra en todos ellos a menos de 1.000 aproximadamente y luego ya los fase 3, por supuesto, decenas de miles. Y ahí es cuando realmente se ha hecho totalmente en paralelo en el sentido de cuando estábamos en el fase 1 ya se estaba planificando el fase 2 y se estaba planificando el fase 3. Cosas que nunca se hacen en un ensayo clínico porque la gente en general, por si acaso cae el ensayo, no se va a arriesgar a utilizar recursos que no se sabe si realmente se van a utilizar o no. En este caso, gracias a las grandísimas subvenciones que ha habido, se ha podido hacer sin ningún miedo y sin ninguna preocupación a las pérdidas económicas. Este ha sido uno de los motivos fundamentales por los que se ha cortado todo el tiempo. En ese sentido, tened en cuenta que ya se estaba preparando el fase 3 cuando se estaba en el fase 1 y eso adelanta mucho los tiempos. Los fase 3, como comenzamos, los de Moderna y de Pfizer comenzaron en julio. Moderna siempre ha dado muchas más noticias que Pfizer, entre otros motivos, básicamente y fundamental, es porque al ser una compañía más pequeña necesitaba, como dijéramos, más la publicidad del dinero, o sea, de la bolsa y todas estas cuestiones. Pfizer es una compañía muy grande que realmente no necesitaba hacer publicidad. Los que estábamos muy metidos en el tema veíamos que Pfizer, aunque empezó un poco más tarde en su alianza con BioNTech, realmente Pfizer tenía una potencia de acción que estaba claro que iba a ser la primera que tuviera la autorización. Y ha sido la primera, aunque empezó después, pero en la carrera realmente los ensayos clínicos fase 3 fueron multicéntricos en muchísimos centros y el reclutamiento fue muchísimo más rápido que el que pudo hacer Moderna, única y exclusivamente porque puso muchos más recursos a la hora de reclutar población y a la hora de reclutar centros de investigación para hacer los ensayos clínicos. Y cuando decimos que se ha ido en paralelo en los ensayos clínicos, y hay que resaltar muchísimo que no se ha saltado en ninguna fase, en ningún momento, nada que sea para una aprobación de una vacuna, no se ha saltado nada. Cuando decimos que se ha hecho en paralelo, hay que tener en cuenta que hay una parte que se ha hecho en paralelo, que es toda la investigación, pero también está en paralelo toda la administración, toda la burocracia que lleva la aprobación de la vacuna. Normalmente sabéis que cuando el ensayo clínico fase 3 acaba, se empiezan a redactar los dosieres que se envían a las agencias del medicamento. Eso puede llevar también meses, lógicamente, y las agencias del medicamento tienen, a su vez, no menos de un año, el plazo normal es 12 meses para evaluar esos dosieres. Claro, eso aquí es inadmisible, evidentemente. Entonces, el proceso de evaluación comenzó, por ejemplo, en la MHRA británica, comenzó el proceso de evaluación de la vacuna de Pfizer, lo comenzó en octubre, en un proceso que la Agencia Europea del Medicamento también ha seguido, que se llama el Rolling Review, que es como si dijéramos, tú me vas pasando la información que vas teniendo y lo voy evaluando. No es una cuestión de cuando acabes todo me lo pasas, no. Tú vete pasando todo lo que vas teniendo, yo lo voy evaluando. Y así ha sido el proceso. Y eso ha permitido que la evaluación haya sido tan rápida. Por supuesto, eso y que normalmente a cualquier medicamento o a cualquier vacuna se dedicaría una planta, un número de científicos de las agencias del medicamento, de las agencias reguladoras pequeño, y aquí todas las agencias del medicamento están dirigidos a lo único que hay ahora mismo, que es el COVID, porque todo lo demás, por desgracia, se está teniendo que retrasar para dar paso a esto, ¿no? Eso es respecto a la autorización de las agencias del medicamento. Pero es que en el proceso normal de una vacuna, después de la aprobación, vienen las recomendaciones. Y claro, las recomendaciones también llevan un proceso. Hay que hacer unos documentos que son largos, que a veces son 6 meses, etcétera, etcétera. Aquí, mientras estaba acabando la investigación de la vacuna, se estaban haciendo las recomendaciones. Dices, ajustadas al final a decir, bueno, mira, con los datos finales ajustaremos las recomendaciones. Entonces, eso ha permitido que todo sea tan rápido. De hecho, paradigmáticamente, lo que ocurrió porque en ese sentido los americanos son de una transparencia absoluta, la FDA se reunió el jueves pasado por la tarde, se reúne esta tarde para evaluar la vacuna de Moderna y lo retransmiten. Y la cuestión es que cuando la FDA aprueba la vacuna, al día siguiente, que fue el sábado y domingo pasado, los CDC, el Centro de Control de Enfermedades, se reúne y hace los documentos para
recomendar las cuestiones clínicas para la administración de la vacuna. Y el lunes se empieza a vacunar, ¿vale? Y eso es una cosa, lo que nos va a pasar aquí dentro, o sea, esto lo estamos viviendo esta semana aquí en España y en Europa, ¿no? La tecnología del ARN mensajero, que vamos a ver un poco, hay que decir que se estaba en ello, pero se ha acelerado extraordinariamente por la pandemia. Hay varias vacunas en desarrollo, de vacunas de gripe, vacunas de rabia en desarrollo, y se venía investigando durante 30 años. La tecnología está probada en humanos y en múltiples modelos animales con numerosos virus. Está además ensayada en terapias contra el cáncer y es, por poneros un ejemplo, la vacuna más rápida de desarrollo hasta ahora mismo había sido la de la parotiditis en 4 años. Hemos podido conseguir esto gracias a la enorme inversión y a que además la tecnología de ARN ha sufrido una revolución en los últimos 15 años que además, sinceramente, ya hay muchos artículos, algunos en el New England muy buenos, que marcan cómo esta tecnología, cuando resuelva los temas logísticos, va a ser una tecnología que cambie el modelo de producción de vacunas para el futuro tremendamente. Bueno, nuestro organismo, lo vamos a ver luego, es el que fabrica el antígeno. Entre las ventajas es una seguridad porque no se usa el virus, sino que es una fabricación, como si dijéramos, medio... no es una fabricación biológica, sino una fabricación en parte un poco química. El ARN es completamente sintético, no hacen falta cultivos celulares ni sistemas de purificación de laboratorios. La fabricación es fácil y segura, permite acelerar la producción, mucho más que en un sistema biológico, y al ser sintético la producción es más precisa porque no hay derivaciones de las cepas, algo de lo que Manuel Segovia, yo creo que aquí presente, conoce perfectamente todo el tema de derivación de las cepas de gripe. Aquí no se producía. Aquí el calco es tremendo y corresponde tal cual. Se ha creado un modelo para el desarrollo de futuras vacunas, como os comentaba. Bueno, la identificación del antígeno lo hemos comentado, ya estaba hecha. Una de las cosas que ha permitido mucho el acelerado proceso del ensayo clínico fase 3 es que, evidentemente, en un fase 3, para demostrar eficacia, necesitamos tener un grupo placebo y un grupo de vacunados, y en el grupo, o sea, tiene que haber casos, porque si no hay casos, no puede haber medición de la eficacia. Y eso, en una enfermedad como la COVID, pues, por desgracia, ha habido muchos casos. De hecho, una de las cosas que yo siempre pensaba, digo, que no nos seleccionen en España para un ensayo clínico fase 3, porque eso será una mala señal, será que estamos teniendo la segunda ola. Al final hubo la segunda ola y vino también un ensayo clínico fase 3, pero realmente los ensayos clínicos fase 3 se seleccionaron países como Estados Unidos, que no ha dejado de tener casos, países como Brasil, Sudáfrica especialmente. O sea, se seleccionaban evidentemente países donde la incidencia era muy alta, porque eso permitía acortar los tiempos, conseguir el mayor número posible de casos en menos tiempo. Y respecto al tema de la N, el tamaño muestral, los ensayos clínicos de Pfizer han sido de 44.000 personas y los de Moderna de 30.000, que son las dos únicas vacunas que tenemos en panorama cercano. Las otras vendrán a lo mejor en febrero, que claro, es cercano, pero es que el otro es inminente. Entonces, la cuestión es que, para que nos hagamos una idea, hay 22.000 personas que en ensayo clínico se les ha administrado la vacuna de Pfizer, y hay vacunas autorizadas de meningitis de las que ponemos a los niños que se han autorizado con 9.000. Y no es que no se hayan autorizado de forma segura, con 9.000 ha sido suficiente para medir la seguridad para autorizar una vacuna de forma totalmente reglada. Y, por supuesto, los que sois clínicos que manejáis medicamentos, que yo no los manejo, pues hay muchos medicamentos que con 1.000 están autorizados. O sea que cuando hablamos de la seguridad hay que tener en cuenta que estos ensayos clínicos se han hecho con muchas personas, con más de 22.000 vacunadas con la vacuna y con más de 15.000 en el caso de la de Moderna. Y esta es una foto histórica, 17 de marzo, la primera San Patricio. Si hubiera sido en España lo hubiéramos hecho el día de San José, pero como fue en Estados Unidos, lo hicieron en San Patricio. La primera persona que se administró en un ensayo clínico la vacuna de Moderna. Esto nos lo saltamos porque ya lo hemos dicho. ¿Y en qué momento estamos ahora mismo? Pues bueno, estamos en un ensayo fase 1, 42 vacunas, en fase 2, 16, en fase 3, 17, uso limitado 5, aprobadas para su uso completo 2. Estamos hablando de la vacuna de Pfizer y de una vacuna que está aprobada en Bahrein, que es una vacuna china. O sea, que realmente ahora mismo sería una
en lo que nos compete más cercano. Y abandonada una en Australia precisamente porque lo que se vio es que la vacuna tenía confusión luego, el tipo de anticuerpos que producía una confusión a la hora del diagnóstico del VIH. No es que indujera el VIH ni nada, pero inducía error y a la hora de eso se ha abandonado una vacuna que estaba en desarrollo en Australia. Y curiosamente, una de las vacunas clásicas, que son las vacunas de proteínas y adyuvante, de las que todos nos hemos inyectado alguna vez, que era la esperanza de muchas personas, un modelo tradicional frente a un modelo de tecnología novedosa, pues realmente ¿qué es? Por ejemplo, la vacuna de Sanofi GSK, que es una vacuna que venía adyuvada con un adyuvante de GSK y la proteína la proporcionaba Sanofi, pues recientemente anunciaron que retrasaban todo su proceso de producción de ensayos clínicos porque lo que habían visto es que en las personas mayores de 65 años, que es a las que más tenemos que proteger, pues no era suficientemente inmunógeno. Y esto ha retrasado tremendamente. Por lo cual, por eso os digo que también hay un componente de suerte, que es que las vacunas que iban más adelantadas han salido bien, porque podrían haber salido mal. Bueno, os comentaba, múltiples plataformas. Una cosa fundamental también que no hemos dicho es el tema de la producción. Las vacunas han estado produciéndose a lo que se denomina a pérdidas, sin necesidad de estar aprobadas. Y, de hecho, no se han producido más porque la vida media de la vacuna de Pfizer son 6 meses, con lo cual tú no puedes ponerte a producir sin que la vayas a administrar en un periodo de tiempo relativamente corto. En ese sentido, Pfizer ha producido cuando se tiene que estar autorizada, Moderna también, pero también ha producido muchísima, la de AstraZeneca, y muchísima vacuna producida, que su vida media es más larga. Si la aprobaran, realmente habría muchísima vacuna. Siempre con el concepto de qué es lo peor que nos puede pasar en este tema. Que perdamos dinero no es nada para lo que estamos perdiendo. Con lo cual, se producen a pérdidas y si sale bien y si no, pues se tiran. No hay problema. Es una cosa importante que hay que tener en cuenta que, sobre todo, ha habido muchísimas subvenciones para que eso se pudiera hacer sin riesgo económico para las empresas. Mecanismo de acción. Bueno, de forma breve, los científicos identifican la parte del código genético del ARN que contiene instrucciones para producir la proteína S. A su vez, en el laboratorio se crea una secuencia de ARN mensajero con este código y se sustituye por la molécula uridina, porque la molécula uridina parece ser que produce unos efectos adversos especialmente graves. Entonces, se sustituye, la molécula uridina se sustituye y finalmente lo que se hace es que ese ARN sintético se envuelve en una capa lipídica para protegerlo y facilitar su absorción por parte de las células. Está listo para ser inyectado en humanos. Esa es una de las cosas fundamentales, que había más dudas de si se iba a conseguir que el ARN fuera estable o no. Afortunadamente, la tecnología ha permitido que fuera estable dentro de un límite, porque, claro, lo de los menos 80, pues, es una cosa complicada. Nos han llegado los ultracongeladores. Uy, ya los tenemos. Entonces, el ARN mensajero se entra en la célula a través de esas cápsulas fosfolipídicas y entonces lo que hace ese ARN mensajero es que empieza a dar instrucciones para fabricar copias de esa proteína S, de esa espícula, y a su vez esa proteína S va a ser frente a la que el sistema inmune va a reaccionar. Y va a reaccionar tanto el sistema inmune, tanto las células T como las células B, va a haber células de memoria, va a haber a su vez anticuerpos y vamos a tener una reacción del sistema inmune pues clásica de vacunas clásicas. Porque al final el sistema inmune reacciona frente al antígeno, pero lo novedoso es que el antígeno lo fabricamos nosotros. Hay algún meme circulando por ahí de IKEA, que la vacuna es un poco IKEA, porque efectivamente es un do it yourself, realmente es una vacuna en la que el antígeno lo ponemos nosotros. Bueno, este es un vídeo de cómo es la producción. Si queréis luego se manda y quien quiera lo puede ver, pero no lo vamos a poner. Y este es un poco más del mecanismo de acción que también nos lo vamos a saltar. Y vamos a pasar a las características de las vacunas de Pfizer, de los ensayos clínicos fase 3 y la ficha técnica. Todo lo que voy a decir ya no hay nada que sea de la compañía. Eso quiero aclararlo, que todo es o cuestiones de la FDA, o cuestiones del Centro de Control de Enfermedades, o cuestiones de las fichas técnicas ya aprobadas, que ya sabéis que hay 3 países que la tienen aprobada, que son Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. La vacuna de Pfizer hubo 4 vacunas modelo. Pfizer inicialmente
desarrolló 4, de las cuales seleccionó una que era la que vio que tenía mayor inmunogenicidad y menor reactogenicidad, más segura y en principio más eficaz. Esto es en el ensayo clínico fase 1 vieron pues cómo, si os dais cuenta, esta es la población de 18 a 55 años, la de la izquierda vuestra, a ver, sí, y la de 65 a 85, la de azul oscuro, y no me lío con las direcciones, y veis cómo tras la primera y tras la segunda dosis, y en cualquier caso es como mínimo similar, en general superior a la conseguida después de la infección natural. Y esa es una de las cosas que son importantes a la hora de ver si la vacuna va o no va a ser eficaz. Tiene más título de anticuerpos que la infección natural. Respecto a las características demográficas de la muestra es importante porque se han oído muchas cosas y se han dicho muchas cosas y se han dicho muchas cosas incorrectas. Las características de la muestra, como veis aquí, hay más del 21% de las personas son mayores de 65 años, pero además más de 55 años son más del 40% de las personas. Y luego vamos a verlo, pero también, además de la edad, están los grupos de riesgo. La vacuna de Pfizer se desarrolló en muchos grupos, lo vamos a ver en grupos de riesgo, pero en concreto hicieron una ampliación porque la primera fase del ensayo iba hasta 30.000 personas y ampliaron otras 14.000 para meter personas que fueran siempre estables, o sea, la enfermedad estable y controlada, pero VIH positivos, hepatitis B y hepatitis C positivos. Es decir, que esos 14.000 de ellos, bueno, lógicamente ha sido una muestra, las 7.000 de vacunados han sido VIH, hepatitis B y C. Bueno, esto lo hemos comentado. La proteína codificada actúa como un antígeno intracelular para estimular el sistema inmune. El ARN, una de las cosas importantes, se degrada en pocos días. En menos de 10 días se ha degradado el ARN, con lo cual no hay posibilidades ni de combinación, porque además es ARN, donde no hay posibilidades de ningún tipo de modificación genética, ni de transgénico humano, ni nada de nada. El ARN se degrada. Y además, bueno, estas vacunas, como os he comentado, tienen otras muchas vacunas del mismo tipo en ensayos que están dando más tamaño muestral. Aparte, que lo comentaré luego, pero ya no lo comento, que son en Reino Unido ya llevan administradas 138.000 dosis. ¿Vale? Respecto a la seguridad, los efectos adversos locales, en los primeros 7 días de las dosis 1 y 2, en los mayores entre 16 y 55 y mayores de 55. Enrojecimiento en el lugar de la inyección, como veis, bueno, pues relativamente poco. Esto es la vacuna y esto es el placebo. Los grupos de 16 a 55, mayores de 55, y esta es la segunda dosis. Bueno, no es una cosa principal. La inflamación tampoco es una cosa principal. Sí que, evidentemente, duele en el lugar de la inyección de una forma importante. Como veis, hasta un 83%. En general, considerados efectos adversos leves y moderados, no efectos adversos ni graves, ni grado 4, que sería un grado extremo. En general es verde y azul prácticamente todo. En los mayores de 55 es una vacuna que es menos reactogénica que en los menores de 55 y lo mismo pasa con la segunda dosis, ¿vale? Como veis, bueno, pues el dolor en el lugar de la inyección tras un pinchazo pues no es nada extraordinario. Los eventos sistémicos, los efectos adversos sistémicos, lo comentábamos esta mañana en una reunión, la fiebre es un efecto adverso relativamente infrecuente. Como veis, estos son tras la primera dosis, como veis, es del 3,7 en los de 16 a 55 y de 1,4 en los mayores de 55. Y en el placebo también hay una parte pequeña de las personas que tuvieron fiebre. Sensación de cansancio fatiga, es probablemente el efecto adverso más frecuente y el del que más se quejan las personas, ¿vale? Que veis que esta es la primera, en la primera dosis llega a ser del 47 y del 24 dependiendo del grupo de edad. Dolores de cabeza, escalofríos y luego ya mucho menos frecuentes vómitos, diarrea, dolores musculares y artralgias, que pueden ser dolores musculares y artralgias un poco más frecuentes. La segunda dosis, la fiebre te puede subir, aproximadamente veis aquí de fiebre del 16% y del 17%, del 11% en los mayores de 55 años. En cualquier caso, fiebre, lo más habitual,
leve o moderada, es decir, siempre menor de 39 grados. O sea, tampoco nos vamos hay algún caso de 40, pero es extraordinario. O sea, sería una vacuna comparable en la reactogenicidad a vacunas que ya usamos, como puede ser la vacuna del papiloma que tenemos en la región. O sea, vacunas adyuvadas que son reactogénicas, que sabemos que tienen una reacción potente en un momento determinado. Lo bueno del caso es que fijaos el tiempo que dura. El primer día hay un porcentaje de gente que ya tiene esas reacciones adversas, el segundo día es el día clave, pero a partir del tercer día ya prácticamente no hay, el descenso es muy importante. El otro día en una reunión de la OMS lo que comentaban es que es como si empezaras a ir al gimnasio. Y teniendo en cuenta que aquí, a diferencia del gimnasio, que todo el mundo cuando empieza a ir al gimnasio le salen agujetas, aquí te salen agujetas al 30 al 40%. Bueno, pues sabes que tienes que pasarlo y te va a proteger, vas a tener una vida más sana. Fundamental, cualquier tratamiento de los habituales, antiinflamatorios o analgésicos, se pueden usar y se ha visto que no disminuye la reacción, o sea, que no disminuye el efecto protector de la vacuna. Esto nos lo vamos a saltar porque es más de lo mismo. Y una cosa muy importante en estos momentos y que todos tenemos que tener clara. Hay una cosa que es el efecto causal, que es una cosa que es causa de algo, y otra cosa que es el efecto coincidencia. Y ese efecto coincidencia, teniendo en cuenta que vamos a vacunar a grupos, pues por desgracia, gente muy sensible y muy frágil, es una cosa que no vamos a tener. Y que cuando haya algo en los medios de comunicación, pensemos siempre que no necesariamente ha sido la vacuna, porque es que esto nos puede pasar. Esta es una cuestión que es importante, hecha en Estados Unidos. Si vacunamos 10 millones de personas, en los 2 meses siguientes vamos a tener 4.000 infartos de miocardio, casi 4.000 ACVs, 9.000 diagnósticos de cáncer, 60 serán diagnosticados de esclerosis múltiple y 14.000 morirán. Y es que la vacuna nos protege frente al SARS-CoV-2, pero no nos hace inmortales, ¿eh? O sea, que luego nos podemos... O sea, a mí me atropelló un coche hace unos años y a lo mejor alguien podría haberlo relacionado con que me había vacunado antes. Es una butad, pero no es una butad. Que luego estas cosas pasan y en concreto con la vacuna de papiloma lo vivimos mucho, como en Estados Unidos se relacionaban cosas que no tenía. Cuando tú empezabas a rascar, o sea, era gente que tenía una cardiomegalia diagnosticada y después resulta que era culpa de la vacuna. Entonces, que lo tengáis en mente siempre, porque a veces las noticias pueden ser muy sensacionalistas y a esta vacuna se la va a estar siguiendo no al minuto, sino al segundo. O sea, todas las reacciones adversas nos las vamos a enterar. En los CDC dicen que el perfil de seguridad es claramente favorable, no se identifican factores de riesgo graves o permanentes, la seguridad va a continuar midiéndose, lo que os comentaba de que en Reino Unido 140.000 ya han sido vacunados, sabéis que hubo 2 reacciones anafilactoides que hicieron cambiar la ficha técnica de la vacuna y lo que se ha visto es que en los ensayos clínicos no había gran diferencia en las reacciones alérgicas entre los grupos de placebo y los grupos de vacunados. Las actuaciones rápidas refuerzan además la seguridad de la vacuna y ahora tenemos unos sistemas de farmacovigilancia muy entrenados para eso. Bueno, este ya lo hemos comentado. Y pasamos a datos de eficacia, que son los datos más bonitos. Sinceramente, yo, desde el principio de pandemia, Asensio lo sabe, yo he sido muy optimista con el tema de las vacunas, pero ni en mis sueños más optimistas pensamos en tener una vacuna de un 95% de eficacia. O sea, esto realmente es tan impresionante que es, vamos, porque para que os hagáis una idea, la FDA norteamericana aceptaba una vacuna con un 50% de eficacia, pero cuando te ibas al detalle, el intervalo de confianza inferior lo aceptaba con un 30%. La Agencia Europea del Medicamento no ponía un criterio para aceptar la vacuna. O sea, aquí estamos hablando del 95%. Es que es la vacuna, o sea, nos queda saber el tiempo que va a durar esa protección, pero es la protección que nos otorga la vacuna del sarampión. Impresionante, nada que ver con otras vacunas. Muy pocas, que la mayoría son muy buenas. Pero bueno. Y una de las cosas muy positivas con esta vacuna y es que la eficacia se da muy parecida en todos los grupos. Si veis las eficacias por diferentes grupos de edad, hombre-mujer, por la raza, por los factores de riesgo que están aquí. O sea, si veis, personas de riesgo, 95%, personas de no riesgo, 94,7%, grupos de edad de riesgo, 94, 95, 100, 92,
si son obesos o no son obesos, 95,4, 94,8. Grupos de edad por obesidad, todo es concordante. O sea, es una de las cosas que yo creo que a los epidemiólogos pues te gusta mucho, los preventivistas nos gusta mucho cuando todo es concordante y dices, es que todo cuadra, todo casa, todo es perfecto. Pues bueno, aparentemente lo que tenemos de los ensayos clínicos, sí. Habrá que ver luego la efectividad y habrá que ver luego la vida real. Pero desde luego, en la mayoría de las vacunas hay algún grupo que te falla. De hecho, los que comentaba antes de GSK y de Sanofi, pues la vacuna de los mayores fallaba y la han tenido que reformular. Esto es una de las cosas que más tranquiliza, porque cuando ves que en todos los grupos la eficacia es muy alta, dices, bueno, pues realmente estás ante una vacuna muy buena. Esto es lo mismo, prácticamente igual, se conserva la eficacia en todos los grupos de riesgo. Y bueno, esto es la enfermedad grave. La enfermedad grave no ha habido casos suficientes, con lo cual estadísticamente significativa no es, pero tenía una eficacia del 100%. En este sentido, por aplicación de la lógica vacunológica para todas las vacunas, cuando se ha criticado que no se mide la eficacia frente a la enfermedad grave, nunca, jamás, una vacuna en un desarrollo se mide la eficacia frente a la enfermedad grave, se mide frente a la enfermedad, porque siempre, o prácticamente siempre, las vacunas son aún más eficaces. Si una vacuna tiene una eficacia de un 60, de un 70% frente a la enfermedad, en general, frente a la enfermedad grave va a ser más eficaz. Eso pasa casi siempre. Y en esta vacuna, pues no se ha medido y esos son datos que se conseguirán en los estudios de efectividad. Pero los datos que tenemos, aunque no se ha hecho el diseño del ensayo clínico para ello, son de eficacia muy alta frente a enfermedad grave. Y una de las imágenes más bonitas, me vais a perdonar que cada uno tiene es la curva de supervivencia. ¿Veis la curva de supervivencia? La línea azul es el número de casos en el grupo de vacunados y la línea roja es el número de casos en el grupo placebo. Y veis cómo aproximadamente en el 10º día tras la administración de la primera dosis se empiezan a separar y la línea azul no es que vamos a decir que esté paralela al eje de las X, pero se desvía muy poquito del eje de las X a partir de ese día. Y en ese sentido, cuando se hace una ampliación de la línea, lo que se ve es que la protección empieza de forma temprana. Hay que completar la pauta y hay que dar 2 dosis, evidentemente, pero la primera dosis ya te empieza a proteger a partir del 14 día, lo cual es algo extraordinario. Como conclusiones de la eficacia es que es del 95% y en los ensayos clínicos se ha visto que al menos el 90% con un 97,5% de probabilidades, es decir, que realmente estamos hablando de eficacias muy altas. Es mayor del 93% independientemente de los grupos. Es eficaz frente a la enfermedad grave, lo cual, como he comentado, es algo esperable. Y es comienzo temprano de esa protección. Es una protección excelente que lo que no tenemos ahora mismo es lo que va a durar, porque evidentemente no podemos esperar a ver lo que dura para empezar a administrar, ¿vale? Y esperamos tener datos de protección frente a la infección a comienzos de 2021. ¿Cuáles son los planes de futuro de la compañía junto con la FDA marcados? Ver la duración de protección y la seguridad a largo plazo, la respuesta a posibles dosis de recuerdo si hacen falta, estudios en pediatría y embarazada, que hasta ahora en pediatría se ha aprobado la ficha técnica menos mayores de 16 años y hay estudios entre 12 y 16 años, pero lo cierto es que todavía esos datos no se presentaron a la aprobación de la FDA ni de las agencias canadiense ni británica. Hacer estudios en inmunodeprimidos, vacunas refrigeradas, o sea, que vayan simplemente a la temperatura de 2,8, que en algún medio se ha podido leer que se esperaban incluso para tenerla para la segunda mitad del año, 2021, y coadministración, especialmente con vacunas de la gripe. La composición es esta, 30 microgramos de ARN envuelto en nanopartícula lipídica y una serie de excipientes y componentes que están en la ficha técnica. No tiene preservativo, o sea, no tiene conservantes, simplemente son los excipientes y demás. Y bueno, hay alguno que parece que es el polietilenglicol, que es el que parece que ha causado las reacciones alérgicas en los casos que se han conocido. La preparación, bueno, ya sabéis que la vacuna viene congelada a -80, hay que descongelarla, que son 3 horas. Lo vamos a hacer de forma breve esta parte. A temperaturas de 2,8 o 30 minutos a temperatura ambiente.
y lo que te dicen es que no se debe agitar la vacuna en ningún caso, que hay que hacerla lo que sería como diríamos así, 10 veces, ¿no? Luego hay que hacer una dilución. El vial viene con 0,45 mililitros. Hay que hacer una dilución con suero fisiológico de 1,8 para sacar 5 dosis de vacuna, ¿vale? Eso viene, esas instrucciones de la ficha técnica, que nos lo vamos a saltar. Y luego, una vez fuera del congelador, en el frigorífico, dura 5 días a temperatura de 2,8 grados. La pauta son 2 dosis separadas 21 días. La segunda dosis administrada desde el día 17 se consideraría válida. Lo que dicen los CDC es que si han pasado más de 21 días se administre tan pronto como se pueda, pero no habría que repetir si, por ejemplo, pasan 3 meses. O sea, lo ideal es administrar a los 21 días, pero no habría que repetir. No está evaluada la pauta con una dosis. No hay coadministración con otras vacunas. Lo que se recomienda ahora mismo es que si te tienes que vacunar con otras vacunas, que sea 14 días antes o 14 días después, aunque lo que también dicen es que si ha habido algún tipo de vacunas administradas previamente y en un plazo menor de 14 días, que no hay que repetir tampoco ninguna de las dos. Las personas que han tenido tratamiento con anticuerpos previamente para la COVID-19 se recomienda retrasar la vacunación 90 días, especialmente para evitar interferencias en la respuesta y por el bajo riesgo de reinfección en esos 90 días. Personas con patologías crónicas o en tratamientos no hay interferencias, se pueden vacunar, salvo que exista una contraindicación específica, que básicamente es una alergia a alguno de los componentes o una alergia a una reacción alérgica a una primera dosis. En mujeres embarazadas hay dos posturas muy diferentes en Reino Unido y en Estados Unidos. En Reino Unido lo que dicen es una cosa muy curiosa, que se administre la vacuna fuera del embarazo y que tras la segunda dosis se espere al menos 2 meses a quedarse embarazada la mujer, con lo cual es una cosa un poco rara porque esta es una vacuna que no es una vacuna atenuada y en las vacunas atenuadas marcamos como periodo de seguridad 4 semanas. Aquí están los ingleses marcando 8 semanas. Los americanos han sido mucho menos conservadores y lo que dicen es que se evalúe, aunque no hay datos en mujeres embarazadas, no esperan que haya ningún problema de seguridad, que se evalúe por parte del médico y la persona la conveniencia o no de la vacunación, que haya una evaluación individual del riesgo-beneficio. Aquí todavía no tenemos la recomendación, con lo cual esto pues lo dejamos, pero habrá unas recomendaciones oficiales del Ministerio que serán las que nos tengamos que acoger. Las recomendaciones de salud pública a los vacunados, bueno, que se cumpla la pauta de 2 dosis, lógicamente, que se tenga en cuenta que ninguna vacuna es 100% eficaz y que de momento no podemos relajarnos con las medidas de prevención. Como contraindicaciones, en espera de la ficha técnica europea, que realmente todavía no la tenemos, pero con las fichas técnicas de las que disponemos, las reacciones alérgicas graves a cualquier componente de la vacuna, pero esto es como con cualquier vacuna y hay que disponer de la posibilidad de tratamiento de posibles reacciones. Precaución, personas que han tenido una reacción alérgica a cualquier terapia inyectable no deberían recibirla, siempre valorando el riesgo-beneficio. Esto es CDC americano. Los ingleses han sido más conservadores y han dicho que ninguna persona con reacciones alérgicas ni a alimentos ni a medicamentos se vacune inicialmente. Hablando de reacciones alérgicas fuertes, de las que tienen que tener el preparado de adrenalina siempre disponible por si acaso. No hablamos de una reacción alérgica leve, hablamos de reacciones alérgicas potentes. Y, por supuesto, vigilancia postvacunal en personas con anafilaxia previas, que la vigilancia sea de 30 minutos y en resto de personas una vigilancia postvacunal de 15 minutos. ¿Cómo interfiere con las pruebas diagnósticas? La recepción de vacuna no interfiere en el resultado de las pruebas diagnósticas antigénicas, con lo cual por ahí no hay ningún problema. Y donde sí que hay un problema es con los test de anticuerpos tradicionales, frente a la espícula, que al final son frente a la espícula y lo que dicen es que no permitirían diferenciar entre la enfermedad, entre haber pasado la enfermedad o haber estado vacunado. Se necesitan test específicos frente a la nucleocápside, están ahí, pero que realmente no creo que sean de uso lo más habitual, con lo cual los test de anticuerpos ahora mismo, como nos pasa con muchas vacunas, va a ser difícil distinguir entre la enfermedad pasada o la vacunación. Y la vacunación de personas que han pasado la enfermedad, tanto Estados Unidos como yo creo que España va a tener la misma postura. Lo primero, no se recomienda hacer serología previa en ningún caso.
Lo que sí que se recomienda es que el personal sanitario y por motivos, toda persona se puede vacunar después de haber pasado la enfermedad y la recomendación es vacunar. Pero teniendo en cuenta la escasez de dosis que va a haber, el personal sanitario menor de 65 años, que no esté, o sea, en personas de residencias por la especial sensibilidad se va a vacunar a todo el mundo, pero en personal sanitario lo que se pide es que durante los 3 primeros meses después de haber pasado la enfermedad, debido al bajo riesgo de reinfección, que se espere a pasar los 3 meses para que esa dosis se la podamos administrar a otra persona que tenga más riesgo. Cuestiones logísticas, bueno, lo hemos comentado un poco, vienen por curiosidad vuestra, ¿no? Vienen en cajas con 195 viales, cada vial tiene 5 vacunas y luego vienen en cajas térmicas que vienen en hielo seco que contiene 5 bandejas. Las 5 bandejas, como nos lo dijeron, de un tamaño de una pizza pequeña, pero esas 5 vienen en cajas de hielo térmico, que es la que conserva la temperatura y que está montado de una forma en el que ya sabéis que en Reino Unido y varios países van a hacerlo con el sistema, llevando este sistema a los puntos de vacunación. Eso lo que harías es, una vez que te llega la vacuna, tienes que en ese mismo momento cambiar el hielo seco. Te da 5 días de margen, a los 5 días tienes que volver a cambiar el hielo seco y así hasta 3 veces, con lo cual tienes la vida de la vacuna son 15 días más otros 5 días que la puedes tener en temperatura refrigerada a 2,8 grados. Un total de vida de 20 días media de la vacuna. Eso nosotros desde el primer momento creíamos que era absolutamente complicadísimo llevarla a los puntos de vacunación con hielo seco y que los profesionales tuvieran que estar cambiando el hielo seco. Afortunadamente en la región el sistema de logística que tenemos montado con EFAME es bastante bueno desde hace 10 años, pero es una cosa muy importante y muy diferente con el resto de España, porque hay muchas regiones en España que no tienen este sistema, que al final el laboratorio, la industria farmacéutica, GSK, Sanofi o las diferentes industrias mandan la vacuna a todos los centros de salud, lo que nos pasaba aquí hasta el año 2010. Entonces, eso complica mucho la logística y de hecho hay mucha gente que está ya copiando el sistema que tenemos nosotros, que no somos los únicos, nosotros se lo copiamos a los gallegos, pero éramos Galicia y Murcia los únicos que teníamos este sistema hasta hace 2 meses. Ahora ya están todos. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es mucho más sencillo, el hielo seco no lo va a utilizar nadie, van a llegar las vacunas a EFAME, se van a meter en los ultracongeladores, se van a devolver las cajas térmicas a Pfizer y desde ahí, en furgonetas refrigeradas a 2,8 grados, van a ir a los diferentes puntos de vacunación donde se determine. Se van a hacer con un reparto, con una periodicidad la debida para que en un plazo en residencias al día siguiente y cuando llegue el caso en centros de salud repartamos únicamente vacunas para 3 días, para tener siempre un margen de seguridad, porque evidentemente aquí la dosis vale su peso en oro, no por el valor, sino por lo que significa. Esto es más de lo mismo, es lo que os hemos estado comentando y esto también es más de lo mismo. Es una vacuna que, como os hemos comentado, se tiene que hacerse una dilución con suelo fisiológico y salen 5 dosis de la vacunación. Bueno, esto es más de lo mismo que nos vamos ya directamente a los grupos a vacunar. Hay 3 etapas. La primera etapa, que será la que afrontemos entre los meses de enero, febrero y marzo, sería esta, un suministro inicial muy limitado de dosis y se seguiría el siguiente orden de priorización. Internos y personal sanitario y sociosanitario de residencias, tanto de mayores como de discapacidad, y si es necesario, no parece que vaya a ser necesario. Yo creo que vamos a poder llegar en este primer envío a todas las residencias, a todo el personal y a todos los profesionales, ¿vale? El segundo paso sería personal sanitario de primera línea, y si es necesario se priorizaría en la vacunación los profesionales a partir de 50 años de edad o con condiciones de alto riesgo, los que trabajan en áreas COVID y los que trabajan en atención primaria. Esto está definido de ayer, una definición muy cerrada, que eso ahí sí que habrá que hacer alguna priorización porque para enero se va a poder tener vacuna para todas las residencias, pero no para todos los sanitarios, con lo cual habrá que priorizar. En un tercer nivel, otro personal sanitario y sociosanitario. Y en cuarto lugar, personas con discapacidad que requieren intensas medidas de apoyo para desarrollar su vida. Grandes dependientes, en general, no institucionalizados. Otras consideraciones. Bueno, cuando se tengan pruebas del impacto de la vacunación sobre la mortalidad, en la población más vulnerable se podrán relajar otro tipo de medidas, pero hasta entonces, cuidado con relajarse. Y una de las cosas
que los que trabajamos en vacunas es que siempre se habla de la economía de las vacunas, como si las vacunas fueran una cosa. Bueno, la dosis de la vacuna cuesta 16,5 euros. O sea, el negocio de la vacuna va a ser tremendo. Pfizer, evidentemente, va a ganar dinero. Pero si todos los que estamos aquí pensamos y sabemos lo que ha supuesto esto, vacunar a una persona por 33 euros, díganme qué solución más buena, bonita y barata. Como conclusiones, un tiempo récord, pero conservando todos los pasos de DIVA. Todo el mundo ha trabajado en paralelo y corriendo, pero sin perder ninguna cuestión que pudiera comprometer la seguridad. No tenemos todavía todas las respuestas, pero sí tenemos las suficientes respuestas como para saber que la vacunación tiene mucho más beneficio que riesgo. La vacuna es eficaz y segura y en ambos aspectos se va a seguir evaluando. La logística es compleja, pero como decimos yo vengo diciendo las últimas semanas, para cosas fáciles no haría falta que estuviéramos aquí. Eso sí, necesitamos mucha colaboración vuestra porque habrá momentos en los que vamos a agendar más personas para vacunar que vacunas haya. Porque aquí la vacuna, la dosis, la tenemos que tener al milímetro. Entonces puede ser que en un momento determinado, un día que tengáis previsto vacunaros, no haya vacuna. Perdonadnos. Se priorizará a esa persona que ese día a lo mejor no se le puede vacunar, se le priorizará al día siguiente. Todo es por no perder ninguna dosis, porque vamos a trabajar sobre agenda, porque lo fundamental es que esas 34.000 que nos lleguen a 34.000 personas. Una segunda vacuna, que es la de Moderna, está muy próxima a la aprobación y es muy similar. Realmente, o sea, las otras vacunas tienen un componente diferente, pero la de Moderna al final es muy, muy similar. Y yo, sinceramente, pues espero que esto sea el principio del fin. Y por mi parte, nada más. Rita. A ver si lo encuentro. Y ahora la pantalla completa, que no lo veo. Bueno, mientras Eduardo me coloca las diapositivas, yo en primer lugar quería dar las gracias a la organización por contar con nosotros. Soy Rita Lloret, enfermera del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, y quería agradecer en nombre de todo el Servicio de Prevención la posibilidad de poder participar en este reto que para nosotros ha sido muy significativo. Aunque en nuestra actividad diaria nosotros vacunamos diariamente, pero la posibilidad de administrar esta vacuna es un reto y esperamos poder hacerlo y gestionarlo de la mejor manera posible. Todos los equipos de todos los servicios de prevención de los diferentes hospitales van a asumir la responsabilidad de vacunar a todos los trabajadores del Servicio Murciano de Salud en sus diferentes niveles asistenciales, tanto en primaria como en especializada. Para agilizar la solicitud, hemos pensado, a través del servicio y con la colaboración extraordinaria del Servicio de Informática, que las solicitudes se hagan a través del portal del empleado. En una primera fase, se priorizarán las citaciones en el personal, como ya ha dicho Jaime, que esté en una primera línea. ¿Cómo tenemos que hacer esa solicitud? En primer lugar, tendremos que acceder al portal Somos, nos autoidentificaremos, entraremos al portal del empleado, ahí volveremos a identificar con nuestro login y con nuestra clave y buscaremos el icono que aparece a la derecha, que es una imagen COVID. En la siguiente fase nos aparecerá un formulario en el que hace una serie de recomendaciones y se volcarán los datos que la persona se ha autoidentificado, se volcarán de forma automática al formulario
Como sabemos que hay situaciones en que las bases de datos no están del todo actualizadas, tenemos la posibilidad de introducir unos cambios. Y los cambios fundamentalmente van a ir dirigidos a el teléfono. Para nosotros es fundamental el teléfono y la dirección del correo electrónico. Otro aspecto importante que hemos incluido, que es el que veis señalado en la flecha, y porque no están recogidos en la base de datos que actualmente se está utilizando, es que si es un personal de hospitalización que está trabajando en una unidad COVID, debe marcar la casilla que aparece ahí. En la siguiente pantalla, el trabajador podrá descargarse la solicitud, que para nosotros no es preciso, no es necesario, y también podrá modificar los datos tanto del teléfono como del correo electrónico que haya introducido. Toda esta información se volcará a una base de datos y desde ahí irá directamente a las agendas de los servicios de prevención con la periodicidad que nosotros hayamos establecido. Y siempre, como ha comentado Jaime, citaremos o aumentaremos la capacidad de nuestras agendas en un 10% para que en ningún momento haya una pérdida de dosis. Como ya he dicho antes, serán citados de forma automática en las agendas de los diferentes servicios de prevención, que como sabéis están ubicados en todos los hospitales de la comunidad autónoma. Recibirán un mensaje de texto, el profesional recibirá en su teléfono móvil en el que haya incluido en la solicitud un mensaje de texto y le van a llegar dos. El primero será el primer día de la cita y el segundo a los 21 días de la primera cita. Se ha habilitado o estamos en proceso de habilitar un correo electrónico genérico para que el que necesite cambiar esa cita lo haga, pero desde aquí pedimos por favor que los cambios de cita sean lo menos posibles, porque altera la dinámica y la dificultad añadida del funcionamiento diario. En todas las intranets de los hospitales estará la información y siempre aparecerá también los teléfonos de contacto por si en algún momento alguien necesita algún tipo de información o ponerse en contacto con nosotros. Y bueno, pues por último, muchas gracias por vuestra atención y que cara a las Navidades, pues que cuidarnos es el mejor regalo. Y nada más. Bueno, pues hasta aquí la primera fase, es decir, que todavía nos queda mucho de todo el dispositivo de vacunación. Como estábamos comentando, el primer grupo... ¿Me alejo? No, o cógelo si quieres. Bueno, lo cojo directamente. El primer grupo que vamos a hacer son los centros sociosanitarios. Entre hoy, mañana y el lunes cerraremos todo el dispositivo de cómo se va a hacer la vacunación en los centros. Va a ser en los mismos centros, va a ser una responsabilidad que se va a compartir entre los equipos de atención primaria, los equipos del 061 y los equipos del grupo Corecas de intervención de residencias. El lunes tendremos la planificación de cuándo se pondrían en marcha todos los procesos de vacunación con las residencias. Simplemente recordar lo que comentábamos al principio. Como habéis visto, es una vacuna en la que el mundo científico tiene mucha confianza por todo el proceso de seguridad, que la apuesta es la equidad. Aquellos más vulnerables han de ser los primeros que tienen que ser vacunados y como tenemos pocas, tenemos que ser capaces de contener todo el proceso. Va a ser un proceso de muchos meses. Ya sabéis que se ha hablado que estará vacunada el 70% de la población, a lo mejor en torno al verano, pero por tanto nosotros de alguna manera somos los administradores, y hablo como nosotros, como sistema sanitario, de cuál va a ser el proceso de vacunación.
Gracias a todos los que estáis aquí presentes y los que estáis a través del vídeo, y seguiremos, los equipos que están dando formación a cargo, seguirán dando formación de manera reiterada, porque lo importante es que todos los equipos que vais a hacer la vacunación in situ, existen ya preparada formación específica que se irá facilitando en vídeos, que es nuestra herramienta de comunicación, especialmente en estos últimos meses. Renuevo el deseo de unas Navidades con poco trabajo COVID, esperemos, pero disfrutar en familia. Un abrazo a todos.